Estás viendo Sin Despertador. De Javier Pontillo diciendo que los animales, las mascotas son entendidas todavía en el Código Civil como cosas, como bienes. ¿Será que ahí está el tema, el punto que nos cuesta entender la responsabilidad que hay que tener con los animales? Vamos a conversar de este tema, de este reportaje que revisábamos recién acá en Sin Despertador con Karin Rosenberg, directora de la Fundación Abogados por los Animales, y también con María José Uvilla, que es presidenta del Colegio Médico Veterinario y ha estado en otras oportunidades también con nosotros en Sin Despertador. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarles eso, Karin, ¿qué pasa? ¿Por qué a 4 años de implementada una ley seguimos teniendo estas cifras de... Bueno, seguimos teniendo tanto delito contra los animales y además parece que no pasará nada, ¿cierto? Hola Chantal, hola Polo, hola María José, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien. Sí, efectivamente es preocupante para nosotros la disparidad que existe entre las denuncias y las causas que efectivamente llegan a una sentencia. Esto se da por muchos factores. Ahí teníamos a las personas o a representantes de la Fiscalía que decía que muchas veces es difícil encontrar a los autores. Eso en algunos casos es efectivo, pero no es siempre. A veces el tema tiene que ver con otras cosas, con un poco falta de voluntad, el minimizar tal vez este delito, el decir, bueno, son solo animales, y incluso dentro de los animales hay distintas como categorías que se realizan respecto de ellos. Es más difícil conseguir obtener sentencias con animales que no son considerados tradicionalmente como mascotas que con animales que sí son considerados mascotas, como podría ser perro o gato. Entonces es difícil y no hay un solo factor que explique a nuestro juicio esto, sino que tiene que ver con falta de interés o tal vez una mirada que hay hacia los demás animales respecto de que todavía son cosas y que tal vez no son tan relevantes. Cuesta creer, María José, que justamente en algunos casos sean médicos veterinarios los que se supone que estaban al cuidado de algunos animales, terminan siendo formalizados por un nivel de maltrato, un nivel de desidia frente a ese cuidado que debían tener, que es bien impresionante. ¿Cómo lo tomas tú? Sí, lamentablemente ahí tenemos conocimiento de malas prácticas con nuestros colegas, pero también muchas de esas malas prácticas se deben a ejercicio ilegal de nuestra profesión. Como Colegio Médico Veterinario estamos trabajando en querella sobre ejercicio ilegal y en eso hay que tener harto ojo. Las personas que llevan a sus animales a atención clínica deben asegurarse, ¿no es cierto?, que la persona que lo esté atendiendo tenga el título de médico veterinario y además que tenga las competencias necesarias para hacerlo. A través de nuestro portal de colmevet.cl ustedes pueden ir verificando si esas personas están tituladas o no. Lamentablemente, como en Chile, la tuición ética no existe una obligatoriedad de que los médicos veterinarios ejerzan con un respaldo del Colegio Médico Veterinario. No podemos respaldar el ejercicio de todas y todos los colegas, pero sí, por lo menos de los que están colegiados, verificar que efectivamente poseen su título profesional y las competencias necesarias. Karin, me gustaría preguntarte quizá algo que nos lleve un poco al origen, porque el maltrato animal probablemente algunos todavía lo entiendan como únicamente el golpear brutalmente a un animal, pero es mucho más amplio, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más ven, lo que más han encontrado que se repita de este que es un delito? Sí, efectivamente todavía se liga mucho con producir o un golpe o el resultado de muerte a un animal, pero el delito de maltrato animal es mucho más amplio y eso es importante saberlo. Delito de maltrato animal puede causarse por provocar dolor o provocar incluso sufrimiento a un animal. Sufrimiento lo podemos relacionar siempre con la integridad más psicológica del animal, o sea, tenerlo en condiciones perjudiciales para su salud, ya sea física o psicológica. Eso puede constituir maltrato animal y es importante también saber que no es solo por una acción, o sea, no es porque yo golpee a un animal, sino que también puede ocurrir por omisión. Por ejemplo, si yo no le doy incluso los cuidados veterinarios necesarios y se provoca un daño o un dolor, un sufrimiento al animal, si es que yo no le doy alimento. Muchas veces tenemos casos de situaciones donde prefieren, en vez de realizarle un tratamiento médico al animal, dejarlo libre, dejarlo suelto, abandonarlo. Todas esas situaciones son configurativas de maltrato animal y es súper importante tener presente eso. O sea,
El delito de maltrato también puede ocurrir por omisión, o sea, porque tú no hagas algo, porque tú estabas en una posición de cuidar a ese animal y dejaste de hacer lo necesario para que él esté en óptimas condiciones. Y también el sufrimiento es importante, y en esos casos nosotros nos hemos asesorado con etólogos, que son médicos veterinarios que se dedican específicamente a esa área de la medicina veterinaria y que pueden dar cuenta y dar fe de cuáles son las consecuencias psicológicas que determinadas acciones le provocan a los animales. Falta eficacia claramente en la ley, pero también llama muchísimo la atención la enorme cantidad de denuncias, 14.000 denuncias. ¿Qué nos puede decir, María José, con respecto a eso? ¿Hay un tema cultural que hace que en Chile, no sé si se da también en otros países, pero que en Chile no tengamos el cuidado y el respeto debido por los animales? Sí, yo creo que hay un tema cultural, pero también ocurre en otros países y es en parte lo que comentaba Karen, ¿no es cierto? Tener un animal no significa solamente satisfacer necesidades básicas o las más tradicionales, alimentación, albergue, sino que significa muchas obligaciones más que tienen que ver con la satisfacción no solo de necesidades físicas, sino que también de necesidades mentales. Y mientras eso no se comprenda, va a seguir existiendo maltrato animal, ya sea de forma directa, como explicaba Karen, o de forma indirecta. Yo creo que en nuestro país tiene una situación crítica en la política pública en materia animal. ¿Por qué? Porque si tenemos un programa, una asignación presupuestaria al programa PETRAC, que disminuye desde el 2015, o sea, desde el 2018, perdón, desde 9.000 millones al día de hoy, 2,7 millones de pesos, es una disminución gigante. Esa disminución influye en muchos temas asociados también con el maltrato animal. Por ejemplo, esa disminución de asignación impide que los animales sean correctamente identificados o interfiere de alguna manera en que los animales sean correctamente identificados, esterilizados y que se pueda educar a la ciudadanía. Además, nuestra ley permite que los animales puedan ser identificados por métodos indelebles, como es una placa identificatoria. Eso conlleva a que cuando hay un acto de maltrato animal, muchas veces no se puede asociar el animal maltratado con un responsable, porque el responsable de ese animal que lo maltrató puede eliminar fácilmente, botar esa placa identificatoria. Entonces es un problema muy serio que se asocia a la falta de presupuesto y a otros factores. Y además quiero complementar que el maltrato animal es un indicio también, puede ser un indicio de violencia hacia seres humanos. Por lo tanto, es un deber de nuestro país y del mundo prevenir el maltrato animal, porque está comprobado científicamente que el maltrato animal se puede asociar a violencias de otro tipo domésticas, como abusos sexuales, violencia a niños, violencia a ancianos, violencia a personas con discapacidad. Entonces, este no es un problema que solo lo tenemos que ver desde el punto de vista de los animales, que ya es importante resguardar y proteger la salud física y mental de los animales, sino que también lo tenemos que ver como un tema de resguardo y de política pública a la salud de los humanos. Karin, María José hablaba de la reducción de recursos que se ha hecho al programa desde el 2018, que eran más de 9.000 millones, a 2021, que son 2.740, es más de un tercio menos. ¿Se puede aplicar la ley, Cholito, bajando cada vez más los recursos? ¿Se puede aplicar de buena forma, digo yo, llegando a resultados, que es lo que pareciera que hoy día falta? Sí, el tema de los recursos es súper importante. Nosotros como fundación hemos obtenido 3 años consecutivos recursos para hacer capacitaciones en materia de ley de tenencia responsable en niveles o ámbitos educativos. Creemos que es súper importante, pero efectivamente los recursos año a año han disminuido drásticamente y hay que ver qué va a pasar con el próximo gobierno y todo lo que se viene. Porque el problema de la ley de tenencia responsable, que es la ley Cholito, básicamente que es una ley que establece ciertas facultades para distintos órganos, o sea, municipalidades, carabineros, Ceremi incluso, pero sin fondos o sin financiamiento, con muy poco financiamiento. Y eso hace que muchos temas descansen en la labor privada de personas naturales o de organizaciones que se dedican al tema, y en el impulso que finalmente vaya a tener cada una de las municipalidades con cada uno de los recursos y las distintas realidades que tienen las municipalidades. Entonces se generan situaciones muy diversas. Hay municipalidades, por ejemplo, donde efectivamente hay
programas de esterilización masivos donde ponen, por ejemplo, el chip, que también concuerdo con María José que es importante porque permite hacer una trazabilidad del animal y básicamente prevenir el abandono, que es algo que ocurre con bastante frecuencia. Pero hay otras municipalidades que no tienen los recursos o que no ven esto como algo tan relevante y no tienen, por ejemplo, esos recursos. Entonces se descansa mucho en las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esto, que hacen esterilizaciones masivas, que hacen implantación de microchip, que descansa mucho en personas naturales incluso que se dedican a esto y eso no puede ser. La ley de tenencia responsable tiene cosas buenas y cosas malas, pero podría implementarse de mucho mejor forma si es que tuviese efectivamente asignado recursos para hacer las fiscalizaciones, para implementar microchip, para hacer esterilizaciones masivas y además es importante que esto sea dejado o no sea considerado más como lo último o algo disponible. Ya cuando pasó el tema de la pandemia, yo entiendo que se tienen que asignar recursos a otras áreas, pero esto también es súper importante, es primordial. O sea, la cantidad de animales que están abandonados, que nacen, que están en malas condiciones, es súper importante y es muy relevante. Y también concuerdo con María José, esto significa, maltrato animal no está aislado, esto da cuenta de otros tipos de maltratos, entonces prevenir esto y educar es súper importante y son necesarios efectivamente más recursos. Le queremos agradecer muchísimo a Karen Rosenberg, que es directora de la Fundación Abogados por los Animales, y también a María José Uvilla, presidenta del Colegio Médico Veterinario. Muchísimas gracias a ambas. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos.